Ok, en este nuevo video vamos a ver un tema muy importante. ¿Por qué? Porque lo utilizamos sobre todo, como lo menciono aquí, lo utilizamos para hablar mucho del pasado en un lenguaje cotidiano en inglés. Y sobre todo las personas que estamos empezando a hablar inglés o que ya sabemos inglés como una persona nativa o que ya tiene un nivel avanzado de inglés lo usa mucho. Como lo menciono aquí para hablar de pasado. Lo podemos utilizar para hablar de rutinas antiguas, cosas que eran verdad o situaciones que cambiaron, o situaciones que solíamos hacer, o hábitos del pasado que teníamos pero que ya no hacemos. La idea principal, como lo menciono aquí, es que antes pasaban, pero ya no, o que solían pasar, o que solíamos hacer, pero ya no. Esa es la idea principal de al utilizar used to. Se podría traducir como solía hacer, o solía ir, o solía algo que solías hacer, pero que ya no haces. Situación que pasaba, pero ahora ya no. Esa es la idea principal o la idea clave de este tema muy importante que veremos a continuación. Pero ¿cuál es la estructura básica o la idea principal de este tema? Es sujeto, used to y el verbo en base. ¿Cómo te quiero decir estos ejemplos? I used to play soccer. Yo jugaba fútbol antes. O yo solía jugar fútbol antes. She used to live here. Ella solía vivir aquí o ella vivía aquí antes. Puedes encontrarlo de las dos formas en diferentes textos, libros. Si encuentras solía es la misma definición. Algo que pasaba antes pero que ya no. We used to be friends. Antes éramos amigos o solíamos ser amigos. Esa es la idea principal. Un sujeto, I used to, solía, play soccer es el verbo más. Yo jugaba fútbol antes o solía jugar fútbol. Esa es la idea principal o la idea de estructura básica o la idea o la idea básica de este tema. Justo hablar en pasado siempre de situaciones que pasaban pero que ya no. O situaciones que eran pero que ya no son. Otra idea clave a tener en cuenta y que siento que es muy importante porque al inicio es normal confundirse con el past simple o el pasado simple y justo porque es importante diferenciarlos. Porque en el pasado simple hablamos solo de pasado, pero no utilizamos, no son situaciones que ya pasaron. En este caso es I play soccer, jugaba fútbol nada más. Solo informamos algo del pasado. Y en este caso tenemos used to. I used to play soccer. Antes jugaba fútbol, pero ya no. Es una situación que hago o que hacía antes, perdón, o que hacía antes y que ya no hago. Esa es la diferencia. En el primero, pues siempre solo hablamos de pasado, solo informamos algo y en este caso es una situación que hacía, pero ya no. Como lo menciono aquí, la situación cambia o la situación cambió en este caso. Solo informamos y en este caso sí cambió. Con este justo hacemos que la situación cambie. ¿Por qué? Porque solía hacerlo, pero ya no. Y si te pasa, al inicio es normal confundirse, no te preocupes. Pero como yo siempre digo con este video, espero que ya no lo hagas, ¿ok? Al inicio es normal, no te preocupes si te suele pasar. O en este caso utilizando la frase, si te solía pasar, ya no te va a pasar, ¿ok? Ahora en esta parte del video te voy a mostrar unos ejemplos que tú puedes usar, por ejemplo, para hábitos del pasado. Acciones que hacías o algo que hacías repetidamente, por ejemplo. I used to watch cartoon every day. Antes veía o solía ver caricaturas todos los días. He used to drink coffee every morning. Antes tomaba café toda la mañana. Y así podemos seguir con más ejemplos. Como siempre te digo, no te los leo todos, pero aquí te los voy a mostrar para que si quieres le puedas poner pausa y seguir con el video nuevamente, ¿ok? Por ejemplo, puedes decir, antes caminaba a la escuela, they used to
walk to school. Antes ellos caminaban a la escuela, o solían ellos caminar a la escuela, o solían caminar, o ellos caminaban a la escuela antes. Otro uso que se le puede dar es para hablar de estado en pasado o situaciones o condiciones que eran verdad. She used to be shy. Ella era tímida antes, o ella solía ser tímida. We used to live in a small house. Vivíamos en una casa pequeña, o solíamos vivir en una casa pequeña antes. My town used to be quiet. Mi ciudad era tranquila antes, o mi ciudad solía ser tranquila. Como te mencionaba anteriormente, te puedo mostrar los demás ejemplos aquí para que tú los leas y veas la diferencia de solía o era antes que utilizamos en este caso para hablar de pasado used to. ¿Ok? Una aclaración muy importante para la forma negativa que como ves es subject plus didn't used to y el verbo en base que es importante porque el didn't desaparece la D al usar el used to. ¿Por qué? Porque ese used to ya demuestra pasado, entonces no va a poner dos veces el pasado en una oración. Por eso, al utilizar didn't used to, desaparece la D del used to normal que ya conocemos. Desaparece la D y solo queda used to, pero sin D, ¿ok? Y estos son los ejemplos que te puedo mostrar en este caso. Ok, antes no me gustaban los vegetales. I didn't used to like vegetables. O she didn't used to study too much. Ok, ella antes no estudiaba mucho. Si ves, desaparece la D en estos ejemplos. Porque, como te repito, el didn't ya hace esa función de pasado. Entonces, para no demostrar un pasado doble en este caso, porque sería muy repetitivo, desaparece la D. Lo correcto es utilizar este didn't used to, pero sin D. Y de igual forma, en el caso de estas, y de igual forma, en el caso de al usar el used to para preguntas, utilizamos la misma estructura de las preguntas, que espero que ya conozca, que es poner el did al inicio y el verbo en base. Did y desaparece la D al final de used to, porque ese did ya hace la función de pregunta, ¿ok? Es igual la estructura para utilizar la pregunta. No te la pongo para hacer, no ser tan repetitivo, espero que ya la conozcas, ¿ok? Y si no, búscalo en el canal. Did, cómo hacer preguntas con did o cómo hacer preguntas en pasado en inglés, ¿ok? Ok, seguimos con una forma muy importante que también es importante porque lo utilizamos para hablar de nosotros mismos en inglés, pero en el pasado, utilizando used to, que es used to be. Muy común porque lo utilizamos como para hablar sobre todo de nosotros o de personas en pasado, no solo de nosotros, sino que para hablar de personas o en un caso muy específico de animales también se puede utilizar. I used to be short. Antes era bajo. O he used to be my teacher. Antes él era mi maestro. O él solía ser mi maestro. O she used to be very shy. Antes era muy tímido. O ella solía antes ser muy tímida, ¿ok? Utilizamos ese used to be para hablar de nosotros o de diferentes personas. Porque es solía ser o antes era. Ese be, como ya sabes, es ser o estar.